Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este viernes 30 de abril de 2021. Muchísimas gracias por darnos ese voto de confianza a todo este trabajo periodístico y de opinión que tenemos en Grupo Megavisión, donde el punto de equilibrio y el balance de las opiniones son, desde luego, puntos muy, pero muy primordiales a la hora del tratamiento de nuestros contenidos. Así es que desde ya llegamos a un día viernes. Recuerde disfrutar al máximo este fin de semana con su familia, ¿verdad? Haga ejercicio, cuídese siempre del COVID-19. Vamos de inmediato al análisis puntual de temas de la semana en nuestra edición especial con nuestro acostumbrado panel. Doctor Nelson García, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a toda la enorme audiencia que tiene este programa. Muchísimas gracias. Estar en él. Muchísimas gracias, doctor. Ronald Umaña, gracias por acompañarnos también, don Ronald. Gracias, Ernesto, por la invitación. Es un gusto estar aquí con mi hermano Nelson. Y un abrazo fraternal para toda la audiencia, que es a quien nos debemos y por quienes estamos acá. Bueno, quiero saludar también a Tania Pastor, que está también siempre con nosotros. Tania, buenos días, qué gusto saludarte a esta hora de la mañana. Bienvenida. Gracias Ernesto. Buen día a toda la audiencia de Diálogo 21 en Megavisión y por supuesto un saludo a mis colegas panelistas. Gracias. En su momento se incorpora nuestro buen amigo Julio Valdivieso, que siempre está desde luego los días viernes acompañándonos acá. Para mañana desde las 6:30 de la mañana, no hay otro protocolo de acuerdo a la versión oficial para poder de alguna manera, como estábamos acostumbrados en el pasado, tener a la hora de la toma de posesiones, de las 6:30 de la mañana, de acuerdo a lo que decía la comisionada presidencial de gabinete, Carolina Recino, los diputados saldrán a trabajar. Ese es parte de lo que el día de mañana vamos a tener, doctor. Excelente, me parece que el país debe retomar imágenes de recato administrativo y de sus gastos, y esto que usted acaba de anunciar perfila la sencillez, pero practicidad con la que se espera que trabajen los señores diputados. Bueno, yo realmente no me da ningún problema de que no tengan actos protocolarios, ¿verdad? O sea, qué bueno, si al final de cuentas nos va a ahorrar dinero, pues mejor todavía. Obviamente, pues espero una austeridad total en esta nueva legislatura a partir de mañana, ¿verdad? O sea, tenemos que empezar a ver los cambios mañana mismo, ¿verdad? Y por supuesto, esto solo es el comienzo de todo lo que esperamos como pueblo salvadoreño de esta nueva legislatura. A ver, Tania, ¿cuál es tu impresión también de lo que el día de mañana, y para poder entrar un poco en detalle de lo que podría ser, en todo caso, las expectativas, que es un tema que hemos venido desde luego tratando en días anteriores, sobre todo por la demanda, la denuncia que en su momento esta nueva legislatura ha venido haciendo de cómo ha sido el trabajo que se ha tenido en la que está por concluir su periodo? Sí, bueno, yo creo que como todos salvadoreños nos encontramos muy a la expectativa porque el estándar lo han subido bastante al tener como ejemplo personas que salen a las que se les ha cuestionado muchísimo, incluso se fueron a lo grande, se fueron como siempre, se fueron sin respetar la técnica legislativa, la Constitución, la jurisprudencia constitucional, se fueron intentando aprobar una ley que sabemos que no protege a las víctimas en cuanto al tema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Es decir, se fueron como que si no entendieron lo que la ciudadanía les ha dicho en las últimas 3 elecciones. Por lo tanto, la expectativa, la instalación el día de mañana, la nueva asamblea, pues es bastante alta. Y se espera que como primeros actos, ya lo manifestaron además, ya lo adelantaron, que la Junta Directiva va a disminuir en cantidad. Se espera también que no hayan bonos, que no hayan otras prerrogativas. El seguro de vida es en realidad un seguro que debería de pagarse cada uno, pienso yo, porque de lo contrario toda
toda la, digamos, todos los empleados públicos deberían tenerlo entonces, y creo que si queremos tener seguros aparte tenemos que costearnos solitos, no es justo que se le cargue eso a las personas con impuestos, pero sí, en términos generales hay altas expectativas. Se espera que por primera vez se seleccionen a personas para segundo grado respetando los requisitos jurisprudenciales o un baremo que contenga los requisitos jurisprudenciales que desarrollan los requisitos constitucionales. Es decir, deberían de plantearse un nuevo modelo de gestión y no tomar como base el anterior. Quizás eso sería lo más fundamental. Sí, yo creo que ahí logras tú, Tania, de manera sintetizar lo que estaba diciendo, es decir, un nuevo modelo de gestión, porque ha sido el factor crítico que en su mayoría los nuevos diputados han hecho de los que ya están por salir. Julio Valdivieso ya está con nosotros también. Julio, hacíamos énfasis de que el día de mañana, en un hecho, digamos, no tan común, viene una nueva Asamblea Legislativa con un dominio completo por el partido Nuevas Ideas. Y esto desde luego pone sobre la mesa las grandes preguntas, el trabajo que por delante van a desarrollar a partir de este planteamiento que hacíamos con Tania. Bueno, buenos días, disculparme, pero el tráfico de esta ciudad es sumamente increíble. Nuevamente, ayer me dijiste que fuiste víctima del tráfico. Bueno, lo somos todos siempre, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema que debería de abordarse en todo un programa. Pero volviendo al mismo punto, yo no veo mayor forma el día de mañana. Creo que el tema es eminentemente de trámite lo que se tiene que hacer. No creo que no podemos prejuzgar tampoco las actuaciones. Lo único que podemos manifestar es nuestra expectativa de qué es lo que va a hacer esa nueva asamblea. ¿Por qué razón? Bueno, porque no habíamos tenido una conformación política con una incidencia directa de un partido nada más, donde no hubo forma de poder, dijéramos, consensar la junta directiva, establecer un protocolo, porque no es necesario. Creo que estar patinando sobre la expectativa que ha creado, por supuesto, pero hasta que no actúen, hasta que no empiecen a desarrollar su función, creo que cualquier cosa es una mera especulación. Simplemente lo que podemos esperar es un cambio para que no vuelvan a ser los mismos de siempre, para que no vuelvan a hacer lo que anteriormente se criticó. Ahora, una de las cosas que yo siempre he dicho, que la Asamblea Legislativa tiene 3 roles fundamentales. El rol de crear la ley, el rol de control político sobre el otro órgano de Estado y las elecciones de segundo grado. Esa elección de segundo grado siempre ha sido y será, por más que aspiremos nosotros a que tengan la mejor, el que tenga los 56 votos. En este caso los tienen, lo único que deberán de cerciorarse es la idoneidad, la legitimidad de cada uno de estos candidatos. En realidad refleje su hoja de vida, ¿verdad? Porque aquí hemos tenido funcionarios de segundo grado, con todo respeto, que no reúnen ni los requisitos mínimos de notariedad y de moralidad. Y eso no es que yo lo diga. Creo que mis colegas saben perfectamente, en elecciones, gente con mucha trayectoria, con un talante de magistrado, ni siquiera son tomados en cuenta. Y son tomados en cuenta otros que sí tienen la formación de abogado, de licenciado en Derecho, abogados quizás son pocos, pero licenciados en Derecho tienen muchísima menos trayectoria, pero tenían los 56 votos. Y ese es el reflejo de la justicia que ahora tenés en este país, Ernesto. Así es que yo, en el tema de las elecciones de segundo grado, esperaría que esta nueva asamblea tuviera esa óptica, esos filtros para poder llevar personas idóneas. Sí, correcto. Comenzando porque debe pedirse una nueva lista de los que ya pronto optarán al cargo de magistrados en 1/3, y porque todo esto está viciado y no se puede trabajar con elementos que estén contaminados simplemente por una metodología costumbrista. Esto sí creo que es muy importante, y también hay que revocar en todos aquellos que sean posibles y que sean perfilados como enemigos del bien común, para que sean destituidos de sus cargos de conformidad con las imputaciones que al respecto
estoy seguro, sobran y que cargan sobre ellos. Cuando tú decís, Nelson, pedir una nueva lista de los magistrados es dejar de lado lo que se ha hecho, ¿verdad? Es correcto. Y hacer un nuevo proceso transparente. Sí, es correcto. Okay. Sobre un marco sociológico y gremial que está despuntando precisamente. Una nueva mentalidad y una exigencia que debe ser no para solo los funcionarios, ¿verdad? La corrupción campea en el ámbito de la civilidad en este país, y comenzando por el maltrato que tienen los consumidores de la canasta básica, ¿verdad? Sí. Ahí no se mide, porque para mí abusar del consumidor es una especie de corrupción, ¿verdad? Y aquí hay un abuso de una tolerancia que no creo que ni en ningún lupanar se permitiría, menos en un país con las condiciones que tiene este país. En este tema que plantea Nelson, es muy complicado para la Asamblea, porque al igual que en el sistema electoral, nosotros solo votamos, no elegimos, ¿verdad? Sí. Y a la Asamblea Legislativa lamentablemente le llevan listas cerradas, sí, ¿verdad? Ya sea unas provenientes del Consejo y otras provenientes de la elección de los abogados en el libro de la profesión. Es decir, no lo dejan moverse a la Asamblea Legislativa, le dicen, este es el listado. Lo que hay que revisar si ese listado es producto de todo un proceso de legalidad que debe seguir al interior. Pero te agrego una cosa, Julio, con todo respeto. A la Asamblea le llevan lo que ya la Asamblea les dijo que le llevaran. O sea que no es que la lleven aquí y ya no tienen para dónde. No, hombre, si esos compadres hablados son antes. Claro, a eso me estoy refiriendo. Estos son los que queremos, ¿ves? Sí, es correcto. Ojalá, vamos a ver qué va a decidir esta nueva Asamblea Legislativa. Creo que tienen toda la correlación de fuerzas para eso. Y deberán de estar pendientes que las personas que ustedes elijan no solo es magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque estos a su vez eligen magistrados de segunda instancia, eligen jueces de primera, jueces de sentencia. Es decir, hay elecciones que uno cree que se limita única y exclusivamente a los magistrados de la máxima autoridad. Ese es el reflejo de la justicia que se tiene al final hacia abajo. Y los delegados ante el Tribunal Supremo Electoral no brotan precisamente de ese sector. Sí, de ese sector. Uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es proveniente de una terna que manda la Corte Suprema de Justicia. Dos magistrados. Sí, que aquí es una raíz, son dos, correcto. Es una raíz donde ha campeado precisamente ese virus del cual está raspándose el pueblo salvadoreño, que ha sido la corrupción política más profunda que ha tenido este país en los últimos 40 años. Bueno, Tania, no sé si tienes que agregar algo. Me gustaría también poner en perspectiva. Sí, dime. Sí. En realidad hay muchas personas que son de la opinión y quizás valdría la pena analizarlo, un mecanismo en el cual haya participación directa de las personas en la elección de estos funcionarios. Hay otros países en los que se escoge así a los fiscales generales, por ejemplo. Yo sé que requiere hay unos requisitos de tecnicidad, de profesionalismo, de cualificación que establece la misma sala. Sin embargo, es importante considerar la opinión de la población más directamente, con una democracia más participativa. Quizás esa es una tarea que trae también la nueva asamblea en cuanto a estos nombramientos, porque en realidad, como dice Lic Valdivieso o el doctor García, no recuerdo quién fue, sí, ya a la hora de estar en el poder corrompe bastante, y yo le agregaría que además en unas ocasiones, y con respeto lo digo, pero en algunas ocasiones embrutece, es decir, les nubla la capacidad de poder ver es decir, que es tan fácil, el poder se tiene ahora, mañana ya no, y que después vienen los procesos penales, y es una manera tan simple de acabarse el resto de su vida de profesionales. Yo conozco a una persona que tiene orden de captura de la Fiscalía de Luis Martínez,
que llegó alguien y le dijo, no te vayas de la fiscalía, hagamos pisto, le dijo. Entonces, ya llevaba desde que entraron a la gestión la idea de ir a cometer actos de corrupción. Entonces, es una manera bien fácil de terminar con el resto de su vida, tanto profesional como en ámbitos más íntimos que tienen que vivir huyendo. Entonces, que se vean en el espejo de los salientes, los que van entrando, que el poder es efímero y que el poder no se ha hecho para abusarse, sino que para utilizarse en beneficio de las personas más vulnerables. Miren, la verdad que la nueva Asamblea Legislativa tiene grandes retos. Aquí nos daba nuestro productor la encuesta y me satisface mucho ver la opinión ciudadana. Una encuesta de LPG, creo que. La de LPG, nos la daba nuestro productor ahora, ¿verdad? Es un insumo que nos puede ayudar un poco a navegar más en el análisis que están haciendo ustedes. Sí, es fabuloso, hombre. El 82.2% de la población no quiere que los diputados tengan vehículo, proporcionado por la Asamblea, obviamente. El 50% no quiere que tengan secretarias. El 66.3% de la población no quiere que tengan seguridad. El 83.4% no quiere que tengan motorista. El 67.9% no quiere asesores. El 76% no quiere que le den gasolina. El 72.2% no quiere los viajes. ¿Y saben cuál es el promedio de salario que quiere la población? $1,664. $1,664. Se recuerda que yo proponía $2,000 y todavía me decían que muy poco, bajo. Que muy bajo, pero la población está pidiendo eso. Y algo importante, el 88.8% de la población de El Salvador pide que se discutan las leyes en la Asamblea Legislativa. O sea, la gente no está esperando que vayan a llegar a apretar el botón nada más, quiere la discusión parlamentaria que es necesaria, además es constitucional, ¿verdad? Y es lo que no ha habido precisamente. De repente ya aparece un paquete aprobado. Sí, y las dispensas de trámite que tanto Julio ha señalado en este y en otros programas, ¿verdad? Todo eso debe de acabarse. El 88.8% de la población, o sea, casi el universo, está pidiendo que haya debates serios y formales dentro de la nueva legislatura. Es que eso no es potestativo. En el proceso de formación de ley está la discusión de los dictámenes, ¿verdad? Y después la aprobación. Pero aquí nadie nos puede negar, aquí han habido madrugones, ¿no? Bueno, recordate, la dolarización, pues, no vayamos lejos, es un gran ejemplo. O sea, ni siquiera van en agenda, modificación de agenda, y sin ninguna discusión, ¿verdad? Se procede a la reforma. Y a eso súmenle que me decía el presidente saliente de que los maletines negros no existen. Así lo dice, sí me dijo, de que no existe, Ernesto. He sido diputado desde los 2000 y yo no he visto los maletines negros. Lo diría si eso fuera cierto. Dice, ahí está, mira. Bueno, es que es un simbolismo. Es que eso es simbólico. Es que se necesita ser muy diputado para pensar que van a llevar. Que el hombre entra con saco negro y maletín negro. Julio, perdón, te interrumpí. Es una especie simbólica que hace alusión de una manera, dijéramos, cantinflesca, si querés, ¿verdad?, de hacer un señalamiento el tema de que habían compras de voluntades, que los acuerdos eran comprados y no pactados. Ese es el verdadero fondo. Yo, independientemente de lo que se refleje en la encuesta, de qué es lo que se aspira, en realidad lo que esta población aspira es que la próxima Asamblea Legislativa no defraude por todos los desencantos que sí han venido haciendo. Creo que llegó el momento que el país pasa de una gobernabilidad comprada a una gobernabilidad pactada, que debería de ser como el quehacer político de esa nueva Asamblea Legislativa. Cuando te llama comprada, no necesariamente dádivas, pueden haber otro tipo de arreglos. Entonces, creo que tenemos tantas expectativas, esperemos que esta gente se siente y hasta entonces vamos a poder emitir un juicio de valor. Realmente los maletines negros es una metáfora, ¿verdad? Claro. Esa es la figura literaria, ¿verdad? La pregunta debió haber sido, ¿ha habido gestión de pago
para ganar voluntades. Como bueno, acuérdense que aquí iba un candidato a diputado en la última elección que le sacaron que había llegado donde don Mauricio Funes a tener $100,000 en aquella época y tuvo que renunciar, ¿verdad?, a su candidatura en esta elección que acaba de terminar. Entonces, eso es maletines negros, sí, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que es una figura literaria, es una metáfora, obviamente. No van a andar con un montón de maletines ahí celeste o negros, no, ¿verdad? ¿O mate alguna vez? A lo mejor sí, ¿verdad? O sea, es algo así como efímero, diría yo, no sé, pero tampoco dijo que habían grupos de poder influenciando para que leyes... No es que no lo sepa, no es que no lo sepa, es que simplemente no lo va a aceptar, aunque diga que lo aceptaría si fuera cierto. Es decir, ellos están acostumbrados a decir cosas que saben que no son ciertas, porque obviamente no pueden confesar que las reuniones en donde se tomaban las verdaderas decisiones del país no eran precisamente en las comisiones, ni muchísimo menos en una plenaria. Esas discusiones siempre se dieron fuera de la asamblea, en otras oficinas, y los maletines negros, yo creo que el presidente saliente conoce que no es, pueden ser café, los maletines eran sobres, muchos manifestaron que eran sobres que iban a recoger ellos mismos a Casa Presidencial, que firmaban el tema de los sobresueldos, que cuando trascendía a otras instituciones como la Fiscalía, que lo tuvo que confesar el ex fiscal general Luis Martínez, porque no lograba explicarle a las autoridades de dónde su patrimonio había crecido, si su salario no le daba para explicarlo. Entonces, en esa situación de Luis Martínez, fiscal preso por sobresueldos y por otros temas, es decir, en esa situación se encuentran muchos, que la sesión de probidad se ha quedado corta, y aquí lo que deberíamos de discutir también es, ¿se van a respetar de verdad los 60 días para que se presenten las declaraciones de probidad de todos estos funcionarios que muchos años atrás no las han presentado, porque cada gestión de 3 años es declaración patrimonial jurada a la entrada y a la salida? ¿Cómo van a fortalecerse? Ahí está el maletín negro, ¿verdad? Correcto, hay que darles dinero, hay que fortalecerlas, pero hay que colocar a personas que tengan voluntad política de sacar toda esa mora que tienen en probidad, por la cual prescriben en los 10 años los juicios por enriquecimiento ilícito, y que de verdad se presenten, porque esa multa de 5,000 colones a los funcionarios que no presentan declaraciones patrimoniales, pienso yo que sigue siendo un insulto. Ronald. Yo creo que Tania tiene razón, hombre, y hay que comenzar por exigirle a los ministros y a toda la gente del gobierno que no han presentado su declaración de bienes, va comenzando por el presidente, que se supone no lo ha hecho. Pero miren, eso de que aquí no ha existido grupos de presión, retomo la frase de Nelson, se necesita ser muy diputado para decir esa cuestión en público. ¿Por qué? Porque grupos de presión hay aquí, en la China, hay en Rusia y en Alemania, hay en Brasil y en Perú, hay en todo el mundo, ¿verdad? Hay en las democracias y hay en las dictaduras, hay en los gobiernos populistas, hay en todos lados. Si el mundo político es así, ¿cuál es la entereza y la capacidad de los legisladores para no sucumbir a esos grupos de presión? Eso es lo que hay que exigir de ahora en adelante. Que las leyes tienen que ser con un fin, con un propósito, el bien común de la sociedad, ¿verdad? No el bien de un grupito. De ahí nacen las oligarquías. O sea, ¿qué es un grupo oligárquico? Un grupo oligárquico es aquel que utiliza el Estado, el poder del Estado, para enriquecerse. Entonces, eso es lo que debe de cambiar. Y debemos de buscar el bien común. A ver. En todos sabemos, hay grupos, yo no les llamo grupos de poder, dijéramos, los poderes fácticos que están alrededor de estas situaciones. Para que el pueblo nos entienda, está el títere y los titiriteros. A mí, honestamente, el títere nunca me preocupa, porque ese lo veo. El titiritero, que es el que no se ve, el que está, dijéramos, tocando los hilos, ese es el tema. Y ese no creas que tienen reuniones públicas donde vos te piden el DUI. No. Es más, mandan a otros, ni siquiera van personalmente. Esas, a mí las llamadas son las que preocupan. No al que ves defendiendo un punto de vista en la asamblea. Entonces, negar de que no hay grupos de poder, negar de que no hay, dijéramos, grupos fácticos, poderes fácticos. En la asamblea se discute el poder formal.
El poder real no está ahí en la Asamblea Legislativa, oficinas, por más que lo quieran disfrazar de una manera. Y eso es así. Y así va a seguir. Ok, recalcando que no estamos buscando hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Pero fueron declaraciones que las ponemos en el contexto para poder de alguna manera tal vez resumir el énfasis. Tal vez a él no le pasó eso. Sí, y que resumir el énfasis de la necesidad de ir cambiando esos patrones que mucho daño le han hecho a este país, ¿cierto? ¿No? El tema de la corrupción, que es el punto central del análisis. Además es importante que se den cuenta que nosotros sabemos de eso y la gente lo sabe. O sea, venir a ocultar, es como aquel dicho popular, ¿verdad? No se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Me recuerda aquella canción que se llama La Boa. Ya todo el mundo lo sabe. Sí. Y más ahora que es viernes, ¿verdad? A ver. Es parte, yo digo. Ok, vamos a ver. Otro acontecimiento que llamó la atención en las últimas horas es una declaración que se da en el contexto de una decisión judicial de reducir la pena al expresidente Antonio Saca de 12 a 10 y con la cual estaría de alguna manera ya prácticamente saliendo de cárcel. El presidente Nayib Bukele salió al paso de esta noticia y dijo este año cumple 5 años, no 10, mucho menos 12. Los jueces que intenten liberarlo serán procesados por prevaricato y puestos en prisión en la celda de La Par. Doctor. Bueno, eso se lo dispenso yo al señor presidente porque él no sabe derecho. Y también lo que no dispenso es a los que, teniendo asesores jurídicos, permiten que se diga que al presidente le redujeron la pena. No. No se puede. Lo que han hecho es ajustarle la pena, que ya cumplió 2 años, ¿verdad? Si es que en lo físico él va a cumplir 12 años. Ya cumplió 2, le faltan 10. Esa es la realidad. No le estaban tomando en cuenta 2 años de prisión, que son los que normalmente, mientras le piden cartas a los señores fiscales, es lo que aguanta un procesado. Entonces, no es eso. Ahora bien, no creo yo que en las circunstancias, y sí se le doy la razón al presidente, que en las circunstancias en que se manejan los procesos desde el punto de vista de la vigilancia penitenciaria, vaya a tener él, por muy bien que se haya portado, por muy bien que haya llenado todos los requisitos de seminarios, etcétera, va a adecuarse a la voluntad política de ponerlo en libertad, o viceversa, ¿va? Porque ahí está el caso de Riley Serrano, que ha llenado desde hace más de 30 años todos los requisitos. Es un hombre de una iniciativa increíble y sin embargo nunca le dan la libertad. Y ya cumplió. No, hombre, si es que ahí hay precisamente esa estaca que es la que rompe la espada de la justicia, ¿verdad? Esa estaca subterránea que hace que la gente diga, no, no, porque como está vinculado al caso de tal, de don fulano de tal, no, hasta que cumpla. Y hasta poco les parecen 35 años de haber arruinado la vida totalmente de una persona hay que valiosa. ver la legalidad que dice el doctor, los procesos, pero hay una realidad. Ningún juez de vigilancia penitenciaria, con mucho que tenga cumplido los requisitos, no va a hacer un análisis de la presión mediática. Claro. ¿Qué crees que se va a querer tirar el trompo luña, como decimos ahí, para ponerle, aunque tenga todo el derecho y la formalidad, por el caso, el impacto que ha causado en la sociedad? Y eso incide de manera directa, que no debería de ser, sí, pero es una realidad. Es como cuando un juez le toca resolver sobre la libertad o no de una persona y ha estado la prensa mediáticamente dándole, aunque sea libre, no lo pone, sí. Porque dice, no, mejor le decreto la detención, le doy medidas y allá, que lo vayan depurando, y si al final, pues allá voy a decretar es un temor a la presión mediática. No, claro, es una realidad. Pero eso no debería de existir, eso al final la ley es ley. No, si eso es bonito en el deber ser. Eso no debería de existir. Sí, eso ha sido la médula con la que estos señores
del papel, han manejado la voluntad de la justicia en este país. Sí. Y eso es terrible. Miren, en la sociedad esa es la igualdad que debemos de buscar, que todos seamos iguales ante la ley y la ley sea igual ante todos. Ok. Que hay justicia selectiva, hombre. Sí. Por eso digo que es de lo más ingrato en esta sociedad. quiero escuchar la Y es lo opinión que de debemos Tania. de luchar contra eso. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a escuchar la opinión de Tania. Gracias a usted por estar con nosotros. Regresamos en cuestión de minutos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, continuamos con nuestro análisis político de la semana. Tania, queremos conocer cuál es la opinión que tienes tú con relación a esto y abro el debate también por algunas reacciones que en algún momento esto ha también generado. Vamos a ver, Tania. Sí, en realidad el caso tampoco es que quede tan claro si lo que dice el doctor es así. En realidad los beneficios penitenciarios ya están regulados en la ley, aun y cuando para el delito de lavado de dinero, conforme el Código Procesal Penal en El Salvador no deberían de otorgarle medidas sustitutivas a la detención a las personas, pues también ya hay jurisprudencia de la Sala Penal que establece que no se debe de aplicar automáticamente la ley, y en ese sentido en algunas ocasiones se han otorgado medidas sustitutivas, ya lo hemos visto en el caso de Ana Ligia de Saca, quizás fue de los primeros. Entonces, aunque hay una prohibición establecida directamente en la ley, pues se han otorgado medidas. De la misma manera, en la ley penitenciaria, si nosotros vemos el literal A del artículo 39F, se establece una prohibición expresa para dar beneficios penitenciarios a las personas condenadas por el delito de lavado de dinero. No obstante, volvemos al mismo planteamiento, que no se puede aplicar de forma automática la ley, sino que hay que hacer un examen en cada uno de los casos. Lo que ha sucedido con el expresidente Saca es bastante curioso, porque en realidad, cuando nosotros conocemos por ejemplo, una persona pandillera condenada a 4 años por un delito, a 3 años por otro y a 2 por otro, cumple las condenas sucesivas, primero 4 años, después 3 años, después 2 años. Aquí lo que ha pasado es que los 10 años de los delitos de corrupción se comieron por el primer caso, que fue destape a la corrupción, un caso, incluso el nombre yo lo comentaba, que es bastante estigmatizador. Entonces, en esos 10 años de condena se absorbió los 2 años del delito del caso de trances, que fue por el cohecho en relación a una empleada de la Cámara, en donde habría supuestamente pagado para obtener información al interior de cómo se llevaba el proceso por enriquecimiento ilícito. Lo que sucede es que él es detenido en un 30 de octubre del 2016, y por el otro caso se le lee la detención en el 2017, pero no es hasta el 2018 que se le hace la condena por los 10 años. Entonces, cuando no hay condena en firme. Pero ¿se pueden meter presos a los jueces, Tania? ¿A quién? ¿Se puede meter preso a los jueces si toman esa decisión, como dijo el presidente en el tuit? Así, a primera expresión, no, porque están cumpliendo con la ley. Y sin embargo, había que leer detenidamente las resoluciones, porque hay un vacío en ese periodo que él no está firme la sentencia, sino hasta el 2018. Y entonces es primero esa condena que la del caso de Tranzas, y cuando viene Tranzas ya tiene 2 años preso, pero yo creo, habría que valorar. Mi posición es esta: Tony Saca no puede estar ni un día más en la prisión de lo que la ley dice, tampoco ni un día menos, ¿verdad? Hay que cumplir estrictamente con lo que dice la ley, ¿verdad? Que es injusta la ley en este país, es injusta. Nunca voy a olvidar un muchacho que se robó un celular porque tenía enfermo a su hijo y se lo robó para venderlo, y llegaba a 80 pesos, creo, el valor del celular, y le dieron 8 años de prisión, ¿verdad? Tony Saca va con 300 millones y hoy ya están viendo cómo sale, cómo lo van a sacar. Yo no soy abogado, pues no me atrevo a opinar si eso no es correcto lo de los jueces. Pero lo que sí pido como ciudadano es que ni un día más ni un día menos, lo que le corresponde de acuerdo a la ley. Pero hay que revisar estas cosas, porque no puede ser que lo que decía Monseñor Romero, nunca se me va a olvidar la frase: la justicia en este país es una serpiente que se arrastra por los suelos y muerde solo a los descalzos. 8 años por robarse un celular de 80 pesos versus lo que le va a tocar a Tony Saca por 300 millones no se vale. Pero hay una situación que solamente breve. voy a finalizar. Sí, breve.
lo que establece la Cámara es que se cumple la media pena en este diciembre con este conteo, pero para que se le otorgue un beneficio carcelario necesita además resarcir el daño civil. Como no va a poder devolver tantos millones, entonces va a tener que seguir en las diligencias de probanza que no puede, que está en estado de pobreza y que no puede pagar. Ahí el juez de penitenciario, que no debe de darle en realidad bajo ninguna circunstancia por el tipo de delito ningún tipo de beneficio hasta que cumpla la pena. Doctor García. No, a mí siempre me gusta agregarle a esa frase, que por cierto tiene sus antecedentes en quien la creó realmente. Me gusta agregarle que en este país esa serpiente que muerde al descalzo es una serpiente amaestrada. ¿Por qué? Porque también le dice, anda, mordeme a aquel y después me mordeas al otro, ¿verdad? Y le complicas la vida y le arruinas su empresa. Este es el detalle que hay que agregarle siempre, porque no es una serpiente amaestrada para la selectividad. Es correcto. Correcto. Por eso el concepto, Ernesto. Mira, hablar del tema de justicia en este país, podríamos pasar un año para ver el antecedente. Aquí estamos viendo la frialdad con cabeza, lo que dice la norma. Ahora, si vos querés que la norma se adecue a un caso concreto, como él no va a tener salida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un juez? Ve si los requisitos que le fue a la ley lo cumple o no lo cumple. Así es. El que está pidiéndolo. Pero tú crees que no va a valorar el entorno. Si no es por el delito que haya cometido él. Son los juicios paralelos. Son los juicios paralelos, exactamente. Esa figura que se ha venido, donde se condena desde el momento en que te sacan como que sos garrobo en primera plana, amarrado, y si hubo un poquito, y si se equivocaron allá por los clasificados, las disculpas del caso en el mejor. Este país, ese famoso principio de que todos somos inocentes, esa presunción yo la llamo la presunción de culpabilidad, porque aquí todos somos culpables mientras no demostremos que somos inocentes. No, y aún así, demostrándolo, siempre hay unos tarados que siguen diciendo que fulano de tal. Y ahora termino con esto. Ese principio no solo es que se me presuma, que me den el tratamiento de inocente. No la presunción, pero si te tratan como culpable desde la primera fotografía, que yo creo que todos los que están en los medios deberían de analizar, mientras ese reo esté ahí, ese imputado, y no esté condenado, se presume inocente y lo tiene que tratar como inocente. Bueno. Pero lo sacás como una esposa a las 4 de la mañana, es decir, ¿en qué abona la verdad jurídica? Te pregunto yo. Ese tener a un reo denigrado, vestido como que si fuera a jugar en la Alianza en el estadio Cuscatlán, ¿verdad? Creo que debe llamar profundamente la reflexión. Ningún imputado, así sea el delito más atroz, tiene que estar siendo exhibido en los medios. Te agrego algo, Julio, que no ha sido institucional. Los periódicos tradicionales han jugado el papel de fiscales adscritos a las causas, incluyendo que nunca le dan espacio a los defensores para explicar la tesis contraria, ¿verdad? Y después persiste. Y como además hay intereses así manipulables de gente política poderosa económicamente, que les piden a la redacción que agarren por su cuenta fulano de tal y lo denosten constantemente. Si esta es una realidad. Yo creo que la nueva asamblea, y quiero terminar con esto, debe empezar en mi criterio por 3 cosas. Primero, que les defina a todos los magistrados, incluyendo el de arriba hasta abajo, un plazo para que resuelvan sus resoluciones a costa propia de su responsabilidad personal. Y te garantizo que el día que esté esa resolución, se acabó la mora judicial, señores. ¿Por qué razón? Porque aquí a la bermeja le llevan la notificación al peticionario. ¿Ya de qué sirvió esa pronta y eficaz? Con olor a gaveta, ¿verdad? Con olor a gaveta. Y ves otras que en 24 horas... está terminado. Eso no puede seguir. Y ustedes, señores diputados, son los que controlan a los que eligen. O sea, veamos quién elige a quién para poder pedir responsabilidad. Es decir, lo que hoy ya no se vale. Hoy no van a tener excusa. Ustedes tienen el control para poder controlar
a los que van a elegir. He visto que en constante ustedes en calidad de abogados demandan que hayan tiempos procesales, que no los hay. Entonces, mira, no hay yo no lo digo por mi caso, porque te lo puedo asegurar mucho, con yo sé, propiedad. todos, pero sí, claro. ¿cuántos colegas míos y que me están escuchando no están durmiendo el sueño de los justos? ¿Cuánta gente lleva más de 5 o 6 años y sus decisiones no quién les son ha presentado resueltas? esa reforma en la Asamblea para decir que Eso tiene es lo que el juez ver, eso es lo que quisiera ver. Ah, bueno, entonces ahí bien, bueno, se supone que vamos a un nuevo tiempo legislativo donde las cosas cambian. Y hay cosas importantes, miren. Esta posición de Julio y de Nelson, pues, es totalmente explicativa en cuanto a la justicia penal y todas esas cosas. Pero no nos olvidemos también que la ley no es igual en cuanto a la justicia empresarial. Claro. Aquí de repente tiene un empresario pequeño y mediano y la ley lo hace pedazos y lo acuchillan, ¿verdad? Y los terminan y los quiebran. Y vemos a los grandotes, no, ¿verdad? Si tú tienes un negocio Excepto pequeño... un caso, el de don Antonio Salaverría, que tuvo la valentía de enfrentar el sistema. Por eso yo lo he declarado héroe nacional a Salaverría. Pues ya viene otro héroe nacional que es Antonio Vega, porque ese... el otro, el de Quimagro. Sí, ya va pasando por 3 bancos el problema de pagarle y no le pagan. Bueno, pero ¿le van a pagar aquí o allá arriba? Bueno, yo no sé si están ¿En la Bermeja le van a pagar o a dónde? No, yo estoy seguro, y lo digo públicamente, que ya pronto le va a cambiar la dirección a ese verbo. Ojalá, Nelson. Pero en estos casos, miren, lamentablemente, hasta que no ven la espada del derecho penal enfrente y que les va a ir a señalar la clase de delitos que están cometiendo con el abuso del poder que tienen, ¿verdad? Hasta entonces. Y qué interesante, porque estos son los grandes casos del país. Todos los días, Ronald. Esos juzgados, no solo penales, esos juzgados de los civiles que te dicen, es que es mi criterio. Venga dentro de 3 semanas, denuncien, habráse visto, venga de 3 semanas y llegas tú las 3 semanas y de solo entrada, primero no hay audiencia, no te quieren dar audiencia. Hoy bajo el argumento del COVID. El sistema nuestro tiene que ser revisado. No podemos seguir en este país suplicando. Regresemos al tema Saca, pues, o sea, con ese partido. Es que él está metido en el sistema. O sea, es una cuestión de sistema, es una cuestión de justicia. Tú tienes un empresario grande y va a una alcaldía a pedir permiso para X cosa, se la dan o se la mandan a dejar. Pero tienes un empresario pequeño y va a la alcaldía a pedir X cosas, lo tratan de la patada, no se lo dan, tiene que pasar 2 años, cierto, tiene ya vamos a hablar de la dar alcaldía. mordidas para eso. Mire, el caso Saca, pues obviamente es un caso que rompe la tradición. Y después viene el caso Funes, que está comenzando a continuar el rompimiento de esa tradición. ¿Cuál ha sido la tradición? Que en primer lugar no ha habido nadie que le reclame a los poderosos la clase de delitos que están cometiendo, particularmente en el campo del saqueo tradicional de los bienes del Estado. Hay la generalidad no se pregunta, ¿y cómo fue que el presidente confesó precisamente los delitos? Y normalmente un procesado no confiesa, es lo último que va a hacer, ¿verdad? A menos que llegue a un acuerdo con la Fiscalía, para un abreviado, ¿verdad? Para un abreviado que puede ser evidente o clandestino. Tuve la oportunidad de estar con el fiscal esta semana, Raúl Merara, en este programa y me hacía ver, en primer lugar, desmintió que el presidente Saca había andado en una fiesta como se manejó el fin de semana pasada. Y lo segundo es que hay disponibilidad y en todo caso una firme posición de la Fiscalía de no permitir precisamente que este tipo de situaciones en algún momento se den, como lo que estamos hablando de la reducción de pena, ¿no? Incluso hablaban de una apelación. Es que no hay reducción de pena. Eso es lo que se maneja en el Vox Populi y a lo mejor ustedes... Es la percepción que se vuelve realidad. Ahora te voy a decir, eso no es... Primero, no le puede hacer un juez normal, porque ya está sentenciado. Es una que toque a un juez de vigilancia penitenciaria, que tiene que reunir ciertos requisitos. Ok, Tania, sí, perdón, antes de irme a la pausa, porque quiero abordar otro tema. Correcto, hay 2 situaciones que no se han considerado. Uno es que el sistema es injusto porque las penas para los delitos de corrupción son burdas en El Salvador. Y 2,
es que los procedimientos abreviados no se han diseñado para que se le otorgue ese beneficio en los casos de corrupción a funcionarios corruptos y muchísimo menos que han defraudado por tanto dinero. Los procedimientos abreviados están diseñados para casos de menos o de cero trascendencia jurídica de relevancia nacional y han sido utilizados en El Salvador, sobre todo en la gestión anterior de la Fiscalía, para gestionar casos de corrupción en donde ni siquiera hubo regreso o retorno del dinero defraudado por estos funcionarios corruptos. Entonces, en realidad las penas tan bajas que permiten maniobrar en un procedimiento abreviado donde se puede imponer hasta la tercera parte del mínimo de la sanción penal de un delito. Entonces, si la sanción mínima es 5 años, la tercera parte, ¿cuánto es? Entonces hay que revisar todo el sistema, como decía Lic Valdivieso, subirle las penas a los delitos de corrupción, subírselas. En realidad las penas de los delitos de corrupción son parecidas a las de los delitos comunes, de personas comunes, y no debería de ser así. Y debería de haber prohibición expresa para aplicarse estos beneficios en casos de corrupción a los corruptos en el país. No debería de dárseles ningún tipo de beneficio. Sí, doctor. Sí, no sé si hay tiempo, pero quiero referirme también a otra corrupción que son los famosos testigos criteriados, porque en estos grandes desfalcos vemos que mondos y lirondos, habiéndose robado en complicidad una cantidad de dinero del pueblo, hasta allá en Estados Unidos, están allá cuanto les da la gana, los que deberían de estar procesados. Si es que ese sistema del criteriado es parte de una corrupción también. Ahora, voy a hacer una pausa comercial. ¿Querías hablar? No, solo decirte, el problema es que el sistema tiene la víscera ya de fuera, o sea, ya no es modificando un artículo del Código Penal, tiene que haber una revisión total del sistema penal en este país y a ver si las figuras se están adecuando a todas esas conductas que están en este momento. De lo contrario, van a seguir parchando, que tiene más señores, de un bus. San Salvador está copado de basura. Creo que este día iban a comenzar a recoger basura. Esto a raíz de un conflicto que continúa entre el alcalde actual, Ernesto Mason, la administración como tal y, por supuesto, los trabajadores, que el día de ayer, por cierto, amenazaron con ir a tirarle la basura a su casa y sobre todo a alrededores de la colonia. Entiendo que los sindicalistas de Astran suspenden la acción que tenían prevista para hoy en el lugar de residencia del alcalde Ernesto Mason. Según informaron, la suspensión fue a petición de habitantes de la residencial. Hasta esta hora todavía hay presencia de la PNC en la zona. A raíz de toda esta situación, tengo un tuit de la cual el alcalde Ernesto Mason el día de ayer posteó y dijo: te metiste con mi familia, y acusa al presidente de la República, Nayib Bukele, te metiste con mi familia, Nayib Bukele, te metiste con mi hogar, permitiste que tus ministros delincuentes me persiguieran, acosaran y atacaran, permitiste que dañaran a la gente de San Salvador para sus ambiciones electorales. La vida da vuelta, Nayib, nos veremos. ¿Qué piensan al respecto? Vamos a la pausa y volvemos con analizar este tema de este conflicto que al final estamos todos pagando. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. De un conflicto de carácter administrativo en la cual se ve afectada la población por el tema de la basura, pasa a una esfera de carácter política esta situación que está pasando en la Asamblea Legislativa. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a ver, doctor. Mire, referido al problema de la basura. Sí, y a este conflicto, la acusación, bueno, el señalamiento que hacía el alcalde ayer de decir que se han metido con su familia y señala directamente al presidente por toda esta situación que está pasando. Él sabrá por qué lo dice, porque yo honestamente lo ignoro. Si así fuera, lo considero incorrecto. Hay ciertas instituciones que hay que respetar, sea quien sea. Y una de ellas es el valor de la familia, la integridad de la familia. Pero bien, como les repito, ese es un tema más personal. Aquí hemos tenido un problema que yo venía denunciando desde hace muchísimo tiempo y que era el error de haberle concedido a los alcaldes en general el mantenimiento de las calles. Y la prueba es cómo están las calles de San Salvador. Y la prueba de que eso está cambiando es que el Ministerio de Obras Públicas, en un SAS, está remediando ese problema. Sin embargo,
toda esa estructura que debe de cambiar, esa metodología que debe de cambiar, porque está demostrado el fracaso histórico que han tenido el encargarle a gente ignorante, gente que ve los cargos solamente como la oportunidad de irse a componer, que es el caso de muchísimos alcaldes, porque aquí falta otra etapa de sacada de basura, que es la que va a ocurrir a partir de mañana, ¿verdad? Y que va a tener la consecuencia de que esa basura la van a recoger y la van a ir a meter a los penales. Ahora se rumorea, y hay que decirlo, que estas reacciones de bloqueo a las entradas de San Salvador obedecen más a un gesto de demostración de fuerza política del ministro de Trabajo en relación a la presidencia de la República. Así de claro. Entonces, no se vale que la ciudadanía esté soportando actos como ese que atentan contra sus derechos fundamentales de acceso al trabajo, de libertad de circulación, etcétera, y es porque debe irse acabando ese sistema de que para ver si reacciona el responsable de algo, voy a fregar a un tercero totalmente inocente, ¿verdad? Y lo voy a perjudicar. Es correcto. Así, ahí me quedo pues para darle oportunidad a los demás colegas que se expresen. Vamos a ver, miren, es interesante. Cuando yo veo los comunicados del sindicato en las redes sociales y que amenazan de ir a tirar la basura a una colonia donde vive a un alcalde, ¿verdad? Sí. Eso realmente es delincuencial, hombre. Claro. Eso no es de ningún sindicato. Mire, si es que el hecho que viva el señor alcalde allí, no quiere decir que no viven miles de personas en esa colonia. ¿Cómo es posible? Porque eso es un secuestro ya de una colonia. Eso es secuestro de personas y no sé qué más. Yo creo que también hay que ponerle ojo a la parte sindical de este país. Eso no funciona bien y yo creo que hay mucha delincuencia de parte de ellos. Ahora, la conducta de los políticos de estarle haciendo demostraciones de fuerza a uno para que el otro no lo quite, miren, realmente eso riñe con la delincuencia también, hombre. Si es que un funcionario público debe demostrar su capacidad trabajando, no enseñándole al otro qué es lo que es capaz de hacer o de no hacer. Sí. De todas maneras tienen que tener claro los funcionarios que cuando ya no sirven, los quitan, aunque ya los hayan utilizado. Cuando el problema es que ya no se necesitan y se van en cualquier momento. Pero eso es normal en todo que un gobierno. elemento fundamental de un funcionario es la lealtad. Claro. Esto es muy importante. Si no existe lealtad, entonces uno renuncia porque no puede ser consecuente. Ahora, yo reconozco todo el derecho de los trabajadores a demandar que les paguen. Tienen toditito, es una causa justa, legítima. El problema es el método para reclamarlo, hombre, ¿verdad? Es decir, yo no comparto el método de que se cierra, y no solo por este tema. Aquí cualquier persona no le llegó una cosa, cierro la calle. Bueno, y bueno, y la libertad de tránsito de las personas que van ahí, ¿dónde queda? Pues todavía vivimos un Estado de Derecho. Derechos y obligaciones, porque solo exigimos derechos, pero se nos obligan las obligaciones, ¿verdad? Esas no las tenemos. Entonces no se vale de que una persona que paga sus impuestos, el doctor dijo, miren, las calles de San Salvador están hechas pedazos, totalmente de acuerdo, pero yo contribuyente no tengo por qué saber si lo hace el alcalde o lo hace el gobierno central. Si yo pago el impuesto, tienen la obligación, y aquí quiero terminar con esto. ¿Sabe por qué está pasando todo esto? Porque no hay ejemplarización, no les aplican la ley a nadie en este país. Entonces, como no les pasa nada, ellos saben que no está. Aquí es donde yo sí creo, con todo respeto, la Fiscalía debió haber iniciado las acciones correspondientes y no es el garante de la legalidad, pues. Entonces yo creo que aquí eso... no hay fiscal. Yo no sé, pero el tema demanda mayor acción. Nadie puede estar por encima del imperio de la ley. A mí se me ocurrió que porque no me pagaron ahora voy a cerrar, yo ya fuera el canal, pues, y no pasó nadie. Ajá, ¿y yo qué tengo? ¿Tengo yo alguna especie de protección? No. Yo creo que este es un llamado a todos. Tenemos que rescatar la eficacia de la legislación.
que se apliquen a todos independientemente el cargo que se ostenta. Y finalmente, yo no comparto que sea todo el sindicalismo. No. Es decir, sí, la mayoría del sindicalismo ha desaparecido como producto exactamente, de que los han disuelto, los han atacado los mismos que le llamaban compañeros. Sí, pero yo creo que merece una revisión. Cuando yo veo que un sindicato dice que va a ir a tirarle la basura a una colonia, y cuando yo veo que aquí hay dictaduras sindicales, que vos ves el mismo secretario general del sindicato durante no sé cuántos años, de por vida, no se vale. Yo creo que hay que hacer una revisión profunda de lo que es el sindicalismo salvadoreño. Políticamente, yo creo que analizaron que las consecuencias de la acción iba a ser peor de lo que se perseguía. Yo creo que ese debe ser el método. Es que es inimaginable, es impensable. Yo creo que es el método, las instancias, vaya mejor a las instancias judiciales a presionar que le resuelvan su caso y se acabó este problema. Sí, porque es una cuestión administrativa y que tenemos que pagar el plato nosotros. Esto del cierre, porque hay una dentina a raíz de toda la ciudad, no puede ser. Pero mire, toda la ciudad. Sí, doctor. Esto del cierre de las carreteras, así porque a un grupito se le antoja cerrarlas, eso no es aceptable y debe proceder la autoridad inmediatamente, porque los daños a la salud que pueden causar, incluso la muerte de alguien que lo lleven de emergencia, y a él no le importa nada. Ayer hubo un cierre de la carretera de un grupito que apoya a un alcalde que ha sido capturado. ¿Y cómo es eso? Sí. Bueno, Sí, en cierto, Santa el de Tecla San está Rafael, cerrada la alcaldía de Santa Tecla y han cerrado las calles. Bueno, yo iba a cruzar ayer. Esta semana fue un colapso de San Salvador tremendo. Eso no se debe. Tania, vamos a ver, vamos a escuchar tu opinión. Y eso, bueno, Tania, vamos a ver si te invitamos a que estés con nosotros en el panel. Yo creo que ya tenemos bastante el control de la parte sanitaria para que nos acompañe. Vamos a ver, perdón, Tania, sí, dime. Gracias. Bueno, dos puntos para aclarar acá. Sí. Primero es que yo veo ese tweet, en realidad estar amenazando a través de tweets lo veo como una antesala para lo que ya se venía poniendo de moda en El Salvador, que es la alegación de la persecución política, que a partir del sábado ya muchos ya ni siquiera están aquí porque están temerosos de enfrentar a la justicia, los que saben que han hecho algo. Y eso es como la antesala, me parece, porque el alcalde tiene no solamente el proceso abierto, que sabemos que tiene abierto, sino que trae también arrastras este tema de la retención de cuotas laborales, que allá por el 2005 se hizo reforma y se incrementó la cantidad de años de pena de sanción para este delito, precisamente porque se comete demasiado y por los derechos que se violan, sobre todo los trabajadores, y que pues es su salario, son los beneficios del seguro social, de una pensión. En algunos casos hay personas que están cayendo en moras por las retenciones de sus cuotas de préstamos personales, incluso hipotecarios. Entonces, en el pasado, desde entonces, se comenzó a detener a los empresarios que cometían este delito. ¿Por qué ahora se viene a cambiar el mecanismo de funcionamiento de la Fiscalía? Únicamente contra 2 alcaldes. Entonces, es importante retomar que es legítima la protesta que hacen los sindicatos, sin embargo es excesiva, porque recordemos, y esto es importante para que ya cese esta conducta que en realidad lesiona a muchas otras personas que no tienen nada que ver, que llegan tarde a sus trabajos. Hay personas despedidas por el cierre de calles como estos y que lindan además con el cometimiento del delito de desórdenes públicos, en donde se establece que si se altera el orden público, por eso es que se retractaron del tema de la basura en la colonia, porque alterar el orden público y cerrar vías públicas junto es la fórmula perfecta para cometer el delito de desórdenes públicos. Entonces, hace falta quizás hacer ejemplos con capturas en delitos en donde trasciende al orden público, que se altere el orden público, pero también hay que tener en cuenta que es legítima la razón. Sin embargo, hay muchas otras personas que nada tienen que ver y que el bloqueo de calles, cuando se subvierte el orden público, es delito de desórdenes públicos. Ese es el recordatorio nada más, y el tema que en realidad el alcalde me parece que está sentando las bases para una persecución política posterior, y que recordemos, como salvadoreños, yo creo que todos estamos conscientes que aquí hay muchas personas que tienen deudas con la justicia. Ojalá y respondan, ojalá y se les obligue a responder, porque es decir, se va a poner de moda la persecución política, pero no es persecución política. Tienen que rendir cuentas por apropiación de fondos públicos. Magnífico, voy a la pausa, le doy la palabra a don Ronald cuando regresemos. 7:35 de la mañana, gracias por estar con nosotros.
diálogo con Ernesto López, edición especial. Don Ronald, la palabra tiene, toman posesión también nuevos gobiernos municipales este fin de semana, ¿no? Claro. Va, mire, y en el contexto de lo que hablaba. Solo quería hacer mención al tuit del alcalde Mason. Yo creo que esta práctica de los tuits debe de bajarle ya a todos los funcionarios, eso de estar, porque hay una amenaza velada allí contra el presidente, ¿verdad? Entonces, creo que ya es una práctica que no debería... Es una acusación, diría yo. Por lo acusación. Indirecta. Entonces, yo creo que las acusaciones tienen sus causas en los juzgados, ¿verdad? Hay que ir a la ley, hay que abocarse ahí, porque no podemos estar ya a puras redes sociales. Esto es estar generando odio y más relajo. Bueno, con lo de las alcaldías, pues espero que mejore la situación en el país. Me da la impresión que habrán unas 50, 60 alcaldías cerradas ya, ¿verdad? En todo El Salvador. Es por lo que he visto de los alcaldes, programas de televisión. Ahí veo la alcaldía de Santa Tecla cerrada, Atiquizaya cerrado, San José Villanueva cerrada, unos de San Miguel cerrados, aquí en el norte de Chalate también. Entonces me da la impresión que hay unas 60 alcaldías que ya cerraron. Ya quebraron. ¿Y con qué derecho han cerrado si es una institución pública? No, inmediatamente debería llegar la fiscalía a abrir ese lugar, ¿verdad? No, si pueden abrirlo, no hay problema. El problema es que como no les dieron el FODES, no han pagado la energía eléctrica y no tienen ya luz, por ejemplo. A ver, hay un proceso que lo ha establecido el Instituto Salvadoreño que son las guías para los traspasos de los salientes y los entrantes. Lo que se cierra formalmente es la caja, porque los valores van cambiando. Yo no hablo del traspaso, Julio. Yo te hablo de que no han pagado salarios y estén en huelga San José Villanueva de día. Dijiste que porque cerraba. Ahí entra el detalle de que las alcaldías... No es el cierre por el traspaso, es el cierre porque quebraron ya las alcaldías. Y eso nos lleva a una conclusión bien inmediata que debe tomarse en cuenta en las reformas o nueva constitución. Debe reducirse la cantidad de alcaldías en este país. Bueno, sí, esa es otra discusión. Porque precisamente hay unas alcaldías debiluchas en la captación de fondos y otras... Pero primero debió haberse hecho eso para pensar en reducir lo otro, no reducir primero el ingreso de dinero de acuerdo. ¿Entiendes? Bueno, pero estamos planteando la necesidad de que debe haber una reorganización de la administración pública a nivel territorial. Ese es un punto muy importante. Y el otro punto también que tiene que ver con eso es todas las potestades de los alcaldes de haber impuesto el impuesto, valga la redundancia, impuesto al patrimonio, porque te han puesto una cantidad de tasas referentes a tu propiedad que pueden terminar quitándote la propiedad. Sí, claro. No, es que hay un gran abuso de parte de las alcaldías. Claro. Mira, cuando ponen unos impuestos terribles, unas multas, que uno dice, no puede ser, ¿y por qué por 100 pesos me están cobrando 80 pesos de multa? Pues? Porque empiezan a cobrarte intereses de no sé qué, intereses por mora, y cobran intereses sobre intereses, y la multa de no sé cuánto es absurdo. Hay una ley municipal de tributos en el cual están establecidos. Muchas de las actividades en mi criterio se ha ido más allá. Claro. Por ejemplo, ya creo que los nuevos alcaldes deberán de evaluar si esos contratos que se elevan a 30 años endeudando a futuros debería de ser. Y yo creo que la Corte de Cuentas debería tener el rol para dar como la directriz. ¿Hasta dónde? Por una razón, porque han interpretado mal el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque vía ordenanza o vía acuerdo municipal pretenden sustituir lo que la ley les dice, y eso no lo puede hacer. Una ordenanza municipal jamás va a tener la categoría de ley. Por lo tanto, la única forma de poderle reclamar a una persona es a través de la ley, el tributo, vía ordenanza. ¿Quién sabe, verdad? Habrá que analizar. Bueno, miren, hay injusticia, solo un paréntesis, Julio. Por ejemplo, en la pandemia que estuvieron cerrados los comercios, los negocios,
Las alcaldías jamás dejaron de cobrar y cobran mora por la pandemia cuando estuvo cerrado. Bueno, Con eso me decreto. tocó un punto muy sensible para mí, que es el sistema educativo. Bueno, No han respetado esa necesidad de los padres de familia que están sin empleo o semiempleo, ¿va? Y no les tienen lástima y se atrasan los estudiantes un día en algo, ya van $15 más. De esos $15 para gente de modestos ingresos sí pueden significar 5 días. 5 días de comer. comida. Sí, ¿En entonces... qué país viven? ¿No? Por eso hace un rato hablaba yo de que este tipo de abusos que estamos rechazando a nivel de las instituciones nacionales debe derivar también en un enfoque del comportamiento, de la civilidad del hombre que se ha vuelto deshumanizado en el trato de sus intereses frente a los demás. La búsqueda del bien común. Sí. Eso es lo que hay que... Tras de eso hay que ir. Tania. Bueno, en realidad es todo lo que hemos venido discutiendo muchos viernes, es parte del modelo económico, parte de esta estructura desde la misma Constitución, y que quizás sería redundar en todo lo que ya conversamos. Más bien vale la pena traerlo como un nuevo desafío o un reto para la nueva Asamblea, porque no son transformaciones que se van a lograr de la noche a la mañana. Tiene que hacerse en realidad un análisis del modelo económico en El Salvador, un análisis de toda nuestra estructura legal y además constitucional, porque definitivamente lo que se siga haciendo de ahora en adelante, si no se hace una transformación en estos dos temas, que incluye educación, por supuesto, van a ser simples parches. Entonces, a la larga no van a abonar a que el problema desde sus bases, desde la estructura, se solucione, sino que van a ir, como todo lo tenemos en El Salvador siempre, vamos a ser reaccionarios, y no podemos continuar siendo solamente reaccionarios. Tenemos que ir a las bases, y allí incluso podemos ligar todo el tema con la migración forzada, que en realidad, es decir, lo tenemos porque no estamos analizando, estudiando y buscándole una solución a todos los problemas estructurales del país. Entonces, todo lo que venimos hablando sobre estas alcaldías, todos los mecanismos defraudatorios, toda la corrupción que produce migración forzada y toda la pobreza, desigualdad que viene desde el modelo económico en El Salvador, todo esto es reto para los nuevos funcionarios que se deban de verdad a la población, y por eso es que es importante que los ciudadanos todos estemos muy observadores, que los estemos vigilando, porque todo esto que estamos criticando ahorita es lo que no deben de hacer los que vienen mañana. Okay. Y precisamente lo que tenemos que señalar. Julio. Yo en este caso, y este es lo que he venido observando a través de esto, hay un error de ver el efecto. Nosotros hacemos señalamientos, vimos el efecto, pero se nos olvida la causa. Si no atacas la causa, el efecto va a ser exactamente el mismo. Es decir, tenía que haber un diagnóstico de lo que es la causa que produce determinadas situaciones. No crean que a partir de mañana se acabaron los problemas. La Asamblea Legislativa no está para resolver problemas, está para generar condiciones y que se desarrollen. La economía no se va a reactivar por decreto o porque cambiaron de asamblea. La seguridad no se va a cambiar por el hecho de cambiar Asamblea Legislativa, porque hay causas estructurales que van a llevar años. Agarremos la educación. ¿Tú crees que a partir de en 2 años puedes cambiar todo el sistema educativo de este país? Falso, pero tenemos que empezar sentando las verdaderas bases. ¿Y dónde debería estar orientado? A los maestros en primer lugar, porque ¿quién enseña a quién? ¿Cómo puedes exigir un sistema fuerte si los que te van a enseñar no tienen ni los instrumentos ni la capacidad para ello? O sea, tiene que haber un diagnóstico. Los que estén pensando que a partir de mañana aquí ya no va a haber delincuencia, ya no va a haber el sistema educativo, lo mejor, están totalmente equivocados. Miren, El Salvador obviamente tiene un modelo económico de 2 siglos, ¿verdad? Un modelo económico oligárquico, que es con el que hay que terminar. Hay que trasladarnos, hay que transportarse a un... ¿Terminar qué significa? Es que hay que arrancarlo, porque mientras no arranquemos las raíces del mal, el mal va a seguir, tal cual lo plantea Julio, ¿verdad? Mientras no vayamos mientras no seamos radicales, como decía el Tusser, mientras no vayamos a la raíz del problema, el problema seguirá estando aquí. Tenemos 2 siglos de tenerlo. Hay que pensar en un modelo de economía social y ecológica,
de mercado, ¿me entiende? Hay que pensar en que si aquí media vez no cambiemos el sistema educativo de este país, aquí no va a pasar nada, nada. Mire, ahí salieron los del FMLN, por ejemplo, reclamando de que ellos le habían dado zapatos a los niños, que le habían dado cuadernos y uniformes, ¿verdad? Pero, ¿y eso qué? Sí. ¿Cambió el sistema educativo? No. ¿Intentaron cambiarlo? Tampoco. Creyeron que con darles zapatos y uniformes a los niños ya iban a salir directo para la cuarta generación industrial, que es lo que tenemos ahorita en el mundo. No. Aquí se cree que con regalar computadoras van a cambiar el sistema. Tampoco. Hay que ir a la raíz del problema, y el problema es cambiar el sistema educativo, el modelo. Hay que pensar en que estamos en la cuarta revolución industrial en el mundo y aquí ni siquiera llegamos a la primera. Seguimos todavía siendo muy agrícolas y muy artesanos. Ok, le doy la palabra cuando regresemos, doctor García, para que tenga tiempo de poder extenderse en su análisis. 7:48. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar enviándonos sus comentarios y desde luego sus observaciones. Gracias. Bienvenidos a aquellos que nos sintonizan a esta hora, por cierto, también. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. En ruta para ir concluyendo ya con el programa. Doctor, sí, me decía. No, yo sí quería acotar referente a las computadoras, que para mí lo que les han entregado a los jóvenes, eso es una universidad integral, porque ya los elementos de conocimiento que pueden adquirir a través de ese aparato es prácticamente todo el conocimiento del mundo. No, si no cambias el sistema, Nelson. No, espérate, yo no digo que es la esencia, pero sí esa es una tremenda arma de conocimiento que le va a funcionar las 24 horas. Es como haber adquirido una biblioteca del tamaño de la que puede haber en el Instituto Smith, ¿verdad? ¿Ok? De tal manera de que eso no es nada despreciable. Sí, pero mientras no cambies el sistema educativo, bueno, aquí no va a pasar nada. Porque además de eso, mira, si tú no le enseñas a Excel a los niños y si solo dejas la computadora ahí, van a terminar viendo pornografía. Ese es un problema grave. Fíjate que te voy a decir una cosa. Hoy hay tantas tutorías que a través de ese aparato, la gente no necesita ni siquiera catedráticos. Sí, Nelson, pero lo decís tú porque tienes una educación superior y una cultura buena. No, hombre, pero el pueblo, te aseguro que muchos van a terminar viendo pornografía en esas computadoras. No, porque los pueden bloquear. No, yo creo que este tipo de máquinas son instrumentos que permiten facilitar. No sustituyen. No sustituyen a la otra, pero existía. yo no quisiera terminar, si me permiten, agradecerle al doctor Francisco José Fermán el hecho de que nos mandara este libro, Las claves del poder, que creo que hoy por hoy, entiendo que fue incluso este compañero tuyo. Sí. ¿Verdad? Creo que unas felicitaciones ha escrito. Quiero terminar diciendo que... También quiero felicitar a Francisco José Fermán, y estudiamos juntos, hicimos la tesis juntos y nos graduamos juntos en Ciencias Políticas. Felicidades, chicos, de verdad te felicito por el libro. Termino diciendo que estos son mecanismos. ¿Por qué razón? Porque si a una máquina basura le metes basura, te va a dar. Sí, eso no es. Pero sí es un instrumento que permite con una calidad increíble el acceso. Pero eso no sustituye, ¿verdad?, las clases magíster, ¿verdad? Sí. Entonces yo siento que el principal punto de quiebre va a ser que nos pongamos de acuerdo como país, que nuestra prioridad como plan de nación, que creo que demanda este país un segundo plan de nación, creo que debería, bueno, primero porque nunca hubo un plan de nación, primero es el tema de la salud. ¿Qué quiere hacer este país en 25 años en el tema de salud? Porque estos son cambios a largo plazo y la gente quiere que de la noche a la mañana aquí ya tenga voz
toda la capacidad para que vengan maquilas de chips, maquilas, pero si no tenés la gente preparada. O sea, estos son procesos que ojalá los veamos iniciar para poder culminar. Quizás no lo veamos algunas generaciones. Tania. Sí, yo entiendo el punto que establece el doctor García en cuanto a la herramienta y todo el conocimiento que se encuentra ahí. Hay tutoriales, es cierto, pero es una población bien mínima la que sabe aprovechar algo así cuando se tienen las bases, porque yo de verdad conozco personas de distintas áreas que han sido autodidactas, que han aprendido incluso inglés a punta de tutoriales en YouTube, han mejorado, han tenido especializaciones y no tienen el cartón de una universidad, pero tienen especializaciones bárbaras en otros temas y que sí se pueden obtener si uno es autodidacta, pero ese no es una atribución o un atributo que cualquiera pueda desarrollar. Tiene que tener las bases, saber cómo buscar, saber cuál es a quién creerle, cuál es el profesor al que yo voy a escuchar en un tutorial, escoger. Es un procedimiento que requiere también un poco de algún tipo de conocimiento previo. Entonces sí es una herramienta muy importante, hay que reconocerlo. Sin embargo, no sustituye esa transformación que necesitamos en el modelo de educación, y que es otra de las deudas que esperamos que se haga un análisis muy profundo para que podamos capacitar a corto plazo a los maestros y a largo plazo transformemos el... Hay que devolverles, oí bien, hay que devolverles al maestro el control de la educación para que pueda corregir a esa gente en la escuela. La escuela no sustituye al hogar. En la escuela te enseñan a sumar, a multiplicar y a dividir, pero los principios y valores y el respeto se enseña en la casa, y ahorita se le ha quitado al maestro los dientes de poder corregir, porque si corrige a un alumno van y lo denuncian por maltrato. No, hombre, hay que volver a esa raíz donde el maestro, oígase bien, no el profesor, el maestro iba moldeando esa conducta. Si no se le devuelve al maestro todo ese poder de poder formar al estudiante, no vamos a hacer absolutamente nada. Ok, bueno, doctor. Sí, yo quería primero agradecer a Canal 21, a Freddy Ungo, a usted en particular, el privilegio que me ha brindado durante este tiempo de participar en este honroso panel, donde se hacen todos los esfuerzos por transmitirle al pueblo diferentes criterios. Lamentablemente, por razones personales, de ocupaciones y vínculos, no puedo continuar disfrutando de este privilegio, al cual espero más adelante poder hacerlo si se diera la oportunidad, pero quiero también dejar sentado que el canal puede contar conmigo para hechos eventuales en donde ya no tenga yo este compromiso de todos los viernes, que es un compromiso de grandes satisfacciones, porque debo de mandar un saludo a gente que masivamente, cada vez que intervenimos en este programa, nos hace comentarios, pero miles de personas, ¿verdad? Que tarda uno una semana en leer los conceptos y las indicaciones de corrección que a veces merecemos. De tal manera de que con estas palabras quiero despedirme este día de este programa. No son suficientes los agradecimientos que tengo para el canal y el vínculo que tengo con usted, particularmente como una persona que reconoce en usted un ciudadano muy ejemplar. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Dejará un vacío importante para nosotros, porque sus análisis desde luego son muy, puntuales. Y qué bueno por, desde luego, reconocer esta plataforma de opinión periodística en la que en ningún momento sesgamos, censuramos u orientamos cualquier análisis puntual que ustedes tengan. Esa es parte de lo que la historia nos ha demostrado a lo largo de este tiempo, llegar a ser un programa de mucha incidencia en la definición de opinión y políticas que se han venido desarrollando en el país, porque siempre buscamos ser propositivos,
¿verdad? Ser críticos, pero también destacar aquellos aspectos importantes que en algún momento la administración en todo su género, pública o privada, desarrolla. Así es que muchísimas gracias por sus palabras y sin duda alguna, pues Sí. sus compañeros también quieren darle los... Igual, Nelson, lamentablemente te retiras, siempre te he considerado un buen amigo, aparte que fue mi maestro en mi alma mater, ¿verdad? Era un privilegio estar debatiendo con altura. Tus razones las has expuesto. Ojalá podamos seguir contando en puntos. Claro. Vendrán las reformas constitucionales Sí. en el cuales vamos a tener mucha incidencia. Bueno, Te deseo el lo canal mejor. y tú tienen otros espacios donde obviamente me interesaría participar, ¿verdad? Sí. Es en esta metodología que ya no puedo estar. Ok, suerte, Nelson. Gracias también, doctor. Gracias, Ronald. Bueno, ¿Palabras? yo realmente lamento que mi hermano Nelson nos deje por esta ocasión, ¿verdad? Ha sido mucha la enseñanza recibida de tu parte, Nelson, y realmente tu aporte va a generar un vacío, ¿verdad? Aquí en el panel. Yo te agradezco todas las intervenciones, he aprendido mucho de tu parte, pues somos amigos de muchísimos Y años. nos gusta espadear. Sí, y además, pues mi mejor oponente se me va, ¿verdad? Así que lamento grandemente pues, Ok. que se nos vaya Nelson. Definitivamente, pero va a estar con nosotros siempre, Sí, de vez en por cuando. A ver, Ojalá Tania, tú que quieres dar Tania unas palabras venga también, a ¿sí? ocupar este lugar, pues, porque la presencia de ella le daría más... Tania, realce, ¿verdad? Sí, obviamente. así es. Así es que te está cediendo el puesto acá, Tania, para ver viendo la distancia. A ver, Tania. Gracias, yo también lamento muchísimo la partida del doctor en este panel, de verdad que como él hay muy pocas personas todavía en El Salvador que como mi papá tuvieron muchas vivencias, una tremenda experiencia de todo lo que han vivido a lo largo de estos años en su profesión, en términos personales, el conocimiento de política, todas las vivencias, toda la experiencia en realidad se va a extrañar mucho en el análisis de este panel, pero muchísimos éxitos como siempre, doctor, Así y es. mucha salud. Bueno, voy a extrañar la entrega que no tan frecuente, pero sí lo hacía de traerme el libro, vea que eso es lo más importante. Pero siempre no, lo voy a esperar. y seguiré trayéndoselo. Así es, gracias. No los leen. Pásenla bien este fin de semana, cobertura completa de nuestros noticieros sobre este momento de transición que va a tener el país en gobiernos municipales y por también el establecimiento de la nueva Asamblea Legislativa. Esté pendiente de nuestra señal porque ahí estarán precisamente nuestros equipos dándoles la información oportuna. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.